Bueno, pues yo no os voy a entretener mucho más. Nos voy a retener antes de la hora del almuerzo. Estaremos aproximadamente unos 20 minutos. Y antes de empezar con mi breve presentación de Adobe Extract, voy a intentar recuperar una costumbre que ha iniciado Ana Mesas al inicio de este Creative Day, que son los vídeos de presentación formales de cada ponente para que nos conozcáis un poquitín mejor. Será muy breve, doloroso, pero breve. Como irá al doctor. Bien, vamos para allá. Lo digital. Lo digital no tiene ningún futuro. Esto es un libro. La textura de las hojas. El aroma de las hojas de papel. Me flipa. Lo digital no tiene futuro. Sí, dime. ¿Qué tal? Sí, mañana te envío inmediatamente los EPUBs vía WeTransfer. Sí, déjame mirarlo. ¿Lo tengo aquí? Sí, creo que sí. Si no, también podemos hacer un Skype. Sí, muy bien. A ver si sale crowdfunding, ¿de acuerdo? Lo digital no tiene futuro. El breve vídeo de presentación. Yo me dedico a la publicación digital, con lo cual es evidentemente parodia, supongo que os habéis dado cuenta. Y yo os quiero presentar mi breve ponencia sobre un producto bastante nuevo de Adobe, que es el siguiente. Perdón, me equivoco. Adobe Extract. Perdón. Adobe Abstract. Adobe Extract. Vale. Bien. ¿Qué significa en dos, literalmente, diapositivas Adobe Extract? ¿Qué es esto? Voy a hacer un poco hincapié en lo que ya mencionaba antes Pepe en su presentación, muy acertada y muy recomendable, por cierto, y muy verdadera. Yo voy a ser un poco más formal y más técnico, ¿no? ¿Qué es un diseñata? Algo parecido a lo que hay en la foto, no sé si os veis un poco reflejados. La definición formal en la Wikipedia, pues podría ser algo así, ¿no? Dícese de ese espécimen pegado a productos Apple, que hasta las facturas no ya las hacen en InDesign ni en Illustrator, las hacen en PSD. Pásame la factura, aquí tienes un Photoshop. No la puedo imprimir, aquí tienes un Photoshop. ¿Bien? Y vive feliz rodeado de su musiquita y de Techai. Este profesional a menudo tiene que codearse con este otro. ¿Hay algún diseñador de páginas web entre público? No. No sois diseñadores de páginas web. Eso no es trendy cool. Sois front-end developer. A ver si empezamos un poco a utilizar una jerga más acorde con los tiempos. El aspecto promedio del front-end developer es lo que veis aquí en la imagen, en pleno rendimiento, en plena codificación de JavaScript, ¿no? Y entonces es alguien que habla en JavaScript, se comunica en CSS y, bueno, no sé si tenéis claro que ¿será posible armonizar ambos mundos? Básicamente de eso va Adobe Extract. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por Photoshop. Entonces ahora nos ponemos en la piel del diseñador trendy cool hipster y entonces nos va a pasar el trabajo de la fase del necesario diseño y prototipado de las aplicaciones. En este caso es una pequeña web app turística para móviles. Y, por supuesto, lo hace en Photoshop. No es pecado hacer diseño de páginas web con Photoshop en la fase de diseño. Photoshop no hace páginas web completas, no hace páginas PHP, cosas de estas, pero sí hace diseño y sí puede ser una herramienta óptima. Pero ¿cuántos de vosotros, dentro de este contexto del desarrollo web, os habéis encontrado con que el punto inicial que os da el diseñador es, aquí tenéis unos PSDs, unos Photoshop, espabilate. ¿Qué hay que hacer para pasar de este archivo de Photoshop con sus capas y su canesú a una página web según los estándares internacionales? Estándar internacional de diseño web se refiere a lo que se llama Pixel Perfect. De hecho, este proyecto, Adobe Extract, empezó como un proyecto de laboratorio y al principio no se llamaba Extract,
sino que se llamaba proyecto Parfait, perfecto en francés, ¿no? Porque queremos aspirar al Pixel Perfect y, ¿por qué no? Partiendo de Photoshop, no tenemos por qué renunciar a él. Entonces, este documento de Photoshop, pues vemos que tiene pues sus capitas con un montón de cosas, tiene pues la típica página con su cabecera, todo bien separado por capas, pero claro, visto así, si tal cual se lo entregamos a un diseñador web, ¿qué tendría que hacer en este punto? ¿Exportar el JPG como un ladrillo de todo esto? ¿Pensáis eso? Esto, si viviéramos en el año 1997, es posible, ¿no? Pero eso ya no es viable. Por otro lado, si tiene que quedar Pixel Perfect, este diseño, supongo que ya conocéis que Photoshop dispone de una herramienta de medir, una regla. Otra pregunta multimedia interactiva que os hago. ¿Cuántos de vosotros habéis pasado largas horas trabajando con la regla de medir para que esto quede así, guasa? ¿Es un trabajo cómodo en general? No mucho. Sin embargo, insisto, no tenemos por qué renunciar a Photoshop. El diseñata, que sigue trabajando en Photoshop, y además conoce bastante bien la herramienta, porque la ha estudiado, aparte de separarlo todo correctamente en capas, probablemente también conozcáis otra pestaña, otra ventana de Photoshop que se llama Composiciones de capas. Aquí ya no hay tanto lío como en la ventana de capas, sino que tengo la portada de mi aplicación, esta es la versión A de este archivo de Photoshop, y la versión B está solamente a un clic de distancia. La otra composición de capas se llama ficha. Una vez que he entrado dentro de la portada de esta app, paso a este otro interface donde hay una serie de botones y una serie de elementos. Es un clic y luego otro clic. No hay por qué hacer varios archivos de Photoshop, no hay por qué hacer varios JPGs, simplemente está todo ahí concentradito en un PSD. Luego, evidentemente, cada uno de estos elementos se pueden individualizar en grupos de capas, como puede ser el caso de los botones. También incluso la propia cabecera es una carpeta de capas, porque dentro de la cabecera incluso hay otra subcarpeta solamente con el icono del menú que está arriba a la derecha. Hasta ahora no es que sea un diseño que vaya a ganar ningún premio, por supuesto, pero podemos apreciar de que esto es un archivo de Photoshop para un trabajo de un UI, un User Interface, ya que os estoy un poco actualizando a algunos quizá sobre conceptos. Recordaos, no hay diseñadores web, hay front-end developers. A vuestro próximo cóctel social de tecnología al cual vais a ir con el Launchcard, tenéis que decir, soy o un front-end developer, un back-end developer, Además, no podéis ir sin saber lo que es UX UI. ¿Quién de aquí no sabe lo que significa UX UI? No sabe. La mayoría sabe. ¿Qué significa UX UI? No escucho. User Experience, UX, UI, User Interface. Muy bien. Ya os podéis dejar barba todos. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente tema? Ya tenemos el Photoshop listo para pasarlo al Front-End Developer para que traduzca esto, que es un archivo de Photoshop, al lenguaje de la web. Es decir, al lenguaje de la web moderna, no Flash, por supuesto, pero ya HTML y CSS. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Quizás que tengáis ya un poco de experiencia con las últimas versiones de Photoshop, sabéis que en cualquiera de las capas podéis clicar con el botón derecho. A ver si puedo hacerlo ahora. Un segundito. Y existe una opción ya desde hace un par de versiones que es extraer el recurso de la imagen de esa capa y en paralelo copiar el CSS. Con lo cual no es nuevo de hoy ni de este año que de Photoshop podamos pasar al diseño CSS. Sin embargo, ¿qué pequeño hándicap le veis a este sistema? Vosotros tener ahora en mente la imagen del front-end developer con la pizza y la cerveza. ¿Os lo imagináis trabajando con Photoshop CC 2014? Lo primero que te va a preguntar el front-end developer es, Photoshop, ¿existe la versión con línea de comandos? Que yo sepa, no hay Photoshop para iOS, pero no hay Photoshop para línea de comandos. Entonces, ¿qué podemos hacer para desbloquear esta situación? Pues vamos a utilizar herramientas en la nube. Y como el front-end developer siempre está en la nube, pues bueno, ya hemos acortado un paso y hemos tendido un puente entre diseñadores y desarrolladores. Con lo cual, vamos a ver lo siguiente. Esto ya sería Adobe Extract. De hecho, no es una herramienta
por separado. Creo que la inmensa mayoría de vosotros, si no todos, ya disponéis de una cuenta de Adobe Creative Cloud. No hace falta que sea incluso una suscripción de pago, es simplemente una Adobe ID, un identificador de Adobe. Ahí podéis entrar a vuestra área privada de archivos en la nube, la misma de siempre. Esa misma área de archivos en la nube, como es algo que está online, está constantemente actualizado. Entonces, ¿qué podemos ver? Que uno de los archivos que he subido a una de las nubes que tengo en Creative Cloud es un archivo PSD. No solamente es que puedo ver la miniatura de ese archivo PSD, es que puedo entrar dentro, puedo ver las capas, puedo analizar las capas, y ahora vais a ver que dentro de la nueva pestaña Extract puedo extraer las imágenes, los textos, las posiciones de los textos y las características CSS. También de los textos, de las imágenes, anchura, altura y todo de manera visual, utilizando íntegramente un navegador web, sin utilizar Photoshop. Porque, ¿qué es lo que sucede? En paralelo, mientras el diseñata va diseñando con Photoshop, el programata ya le han dado un poco el encargo, lo han orientado aproximadamente acerca del encargo. Tienes que hacer una web pues sencillita, con una cabecera, unas fotos, luego hay un texto, esto es muy sencillo, esto se hace en 2 días, ¿no? Típico encargo de, esto es sencillo. Bueno. En paralelo, ¿qué hace el front-end developer? Pues se va con su, Dreamweaver, una herramienta de código al uso, y va preparando un poco lo que sería el terreno. El terreno puede ser algo parecido a esto. Esto es un documento HTML con estructura, pero vacío de contenido. Ha preparado ya pues una etiqueta para el header, otra para el footer, para el pie de página, y dentro pues una serie de contenedores vacíos donde irán las imágenes, los rótulos, los textos o lo que haga falta. Y también en paralelo ha construido otro chasis, otro zócalo, que será la correspondiente hoja de estilos CSS, también vacía, porque todavía no tiene la información del diseño. De hecho, tampoco tiene los contenidos, lo único que tiene es un CSS vacío de una plantilla típica de una página de este tipo y ya está. Ahora, para rellenar todo esto, nos podríamos ir a Extract y analizar el PSD y veis que solamente con que pase con el mouse por encima de cada uno de los elementos, que son capas de Photoshop, son identificables. Fijaos, incluso voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor el interface, a lo mejor la parte de arriba. El botón de menú, el diseñador lo hizo con 3 rectangulitos blancos, son formas, son shapes de Photoshop. Hizo uno, duplicó la capa 2 veces y con eso hizo el icono. Con lo cual, esto en sí no es ningún PNG ni nada, estos son capitas de forma de Photoshop. Pues ahí están, porque dentro de Extract tenemos la pestaña de capas, y en la pestaña de capas, ¿qué tenemos? Pues, lógicamente, ni más ni menos, las mismas capas de Photoshop. Incluso, no sé si se ve bien en el proyector, si hubiera capas de ajuste, aquí hay una de brillo, contraste y saturación, también están ahí y funcionan. Es decir, si desactivo la capa de brillo y contraste, aunque no sea un gran cambio, no sé si podéis ver un poco la modificación que hay en la foto del pueblo. Ahí están. O sea, tengo un mini Photoshop programado en HTML5. Esto no es Flash, todo hay que decirlo, ¿vale? Entonces, aparte, los iconos son capas, carpetas de capas, mejor dicho, o grupos de capas. Puedo activar, desactivar, obtener toda la información que sea necesaria y vuelvo otra vez, que no lo he olvidado, al iconito de arriba a la derecha del menú. Digo, es que son 3 rectángulos. O sea, obviamente no voy a exportar 3 rectangulitos blancos en 3 PNGs, eso no hay quien lo ponga en orden. Sin embargo, si se ha hecho bien el documento de Photoshop, y por eso voy a regresar nada más un segundo al archivo de Photoshop, puedo ver que si hago clic en este objeto, dentro de la cabecera, pues tengo que el icono del menú es un grupo de 3 rectángulos, pero que convenientemente se han puesto todos en una carpeta. Y esto es muy conveniente porque ahora esa misma carpeta de capas la puedo ver dentro de Extract. Está por aquí. ¿Veis? No es que quiera entrar en la carpeta, es que puedo seleccionar la carpeta y automáticamente se revela ahí un elemento de interface que es esta flecha de color azul, en la cual si hago clic en ella, tengo la información de aquí puedes exportar todo esto, o sea, todo el icono en PNG, en JPEG, a la escala que tú quieras y con el nombre que tú quieras. Y automáticamente se generan los recursos, insisto, sin tener Photoshop, se generan las imágenes que de momento se quedan guardadas en tu nube. Siempre estamos trabajando en principio contra la nube y luego os enseñaré la carpeta de todos los gráficos extraídos de ahí y luego los podré descargar en mi disco duro como me convenga. Entonces, por un lado, Adobe Extract es capaz de extraer los gráficos. Por otro lado, también es capaz de extraer el código CSS.
Por ejemplo, vamos a ver cuál sería el código CSS correspondiente a la imagen, a la foto. Entonces, por un lado, tenemos la pestaña de estilos, donde nos da información sobre, en este caso, la anchura y la altura, que luego veremos que también se puede expresar en porcentajes o en píxeles, ¿no? O podemos hacer clic en este icono de aquí. Voy a recargar la página esta porque me interesa que veáis un menú contextual, que es que basta con hacer un clic en cualquier elemento y enseguida sale ahí la información de las coordenadas de ese objeto, la anchura y la altura, y con un clic ya queda copiado. Entonces, ¿qué haría el front-end developer? Pues diría, vamos a ver, este elemento o cualquier otro. Un solo clic. Ahí podéis ver dimensiones del objeto, tanto en píxeles, en el caso de maquetación rígida, fija, como en porcentajes, para algo más responsivo. Y luego además tenéis las coordenadas también en términos absolutos. Podéis copiar todo este CSS con un clic, que sería exactamente el mismo código CSS que tenéis ahí a la derecha, o si solo me interesa la coordenada de esa cajita que ya tengo hecha en el HTML, basta con clicar en cualquiera de las coordenadas. Un solo clic. Ya está copiado. Entonces podría saltar a Dreamweaver y decirle que el header pues tiene esas coordenadas. Ahí están, el top y el left. Lo mismo con la anchura, la altura y todas las características CSS. Y además, la regla de medir también está dentro de Extract, porque ahora bastaría con que, por ejemplo, voy a clicar en esta caja de texto. Si el texto es texto, o el texto de aquí abajo también es, porque en su día se hizo con la herramienta de texto de Photoshop, podemos también extraer el texto de dicha capa. ¿Veis? Podemos copiar el texto tal cual, porque no todo es hacer CSS, y luego podemos pegarlo, literalmente, dentro de HTML. Luego, además, cuando seleccionamos más de un objeto, déjame que suelte nada más un segundo el micrófono para poderlo hacer. Al seleccionar más de un objeto que está a lo mejor dentro de una capa, de un bloque, todos los que hagáis diseño web os sonará más, automáticamente os aparecen las dimensiones, las cotas, ya sea en píxeles o en porcentajes. Con lo cual, es Extract una aplicación web para medir al píxel o al porcentaje. También sirve para extraer los gráficos. Imaginaos que me interesa de momento hacer un prototipo muy provisional y a lo mejor no quiero cada gráfico de estos que es vectorial, también se puede extraer en SVG, por cierto. Pero de momento no me interesa perder mucho tiempo y digo, quiero toda la botonera de golpe como un solo gráfico PNG. Pues eso también es posible y de hecho todo es posible mientras en las capas así esté dispuesto. Es decir, yo puedo seleccionar más de una capa a la vez y a la hora de descargarlo se descargaría toda la pastilla esta. La prueba, ya lo tengo hecho para no perder más tiempo, vais a ver que ahora en mi carpeta de archivos, de mi Creative Cloud, en Assets, aparte del PSD que os acabo de enseñar, luego se genera una carpeta con el mismo nombre del archivo Photoshop, pero donde tengo ya los assets, en forma de imágenes. Entonces, en un caso me ha interesado 3 PNGs, uno por cada botón del interface, y en otro caso a lo mejor me ha interesado tener toda la pastilla. Puedo hacer ambas cosas a la vez. Al final de este PSD, que por supuesto el Diseñata siempre puede actualizar, puede irlo a subir una nueva versión en el cloud y avisar al frontend, oye, he subido la versión 3.75 del archivo PSD, trabaja con esa. Y otro, bueno, entonces, al final pasaremos de un PSD a una página, bueno, esta es la ventana aparte, del resultado final, donde evidentemente el texto es texto, también en este caso se han trabajado con fuentes gratuitas de Adobe en la nube, y el proceso ha sido mucho más fluido. El front-end developer no ha hecho falta que utilice Photoshop y tampoco, en principio, están todos contentos. Antes de acabar mi charla, que ya por fin nos podamos ir todos a almorzar, que creo que es lo que estáis deseando ardientemente en vuestros interiores, dejadme un último consejo. Esto ha sido una introducción muy rápida a Adobe Extract. Recordad, no os hace falta comprar nada, simplemente usad vuestra cuenta de Creative Cloud. Este evento tan maravilloso que han organizado el Adobe User Group de Granada acabará hoy tarde. Espero que aguantéis todos como campeones y campeonas. Pero mañana tiene como una especie de broche de oro, ¿por qué no? Estación Diseño, que ya sabéis que es una de las empresas que han colaborado abiertamente con este evento y también con el año pasado, al igual que hicimos el año pasado, os ofrece la posibilidad de que mañana por la mañana y por la tarde podáis asistir a talleres de diferentes maestros
Este no sé quién es, pero bueno, supongo que es un maestro también. Pero bueno, podéis hacer un curso de bocetos con Photoshop y Mate Painting con Carlas. Luego por la tarde también podréis ver la charla de Fernando Zembellín, que es un experto de televisión, de motion graphics. A Pepe lo acabáis de ver. La charla de Pepe es impecable, pues imaginarla en forma de masterclass. Wow. Y también hay otra masterclass, no sé si aquí aparece, pero es de José María Mellado, de fotografía digital. Y yo, ahora sí, en serio, os voy a hablar mañana por la mañana en Estación Diseño de cómo armar una web completa para móvil y para escritorio en 2 horas. Y lo más importante, el cliente no debe saber que se arma en 2 horas, pero vosotros sí. Muchas gracias, feliz almuerzo, hasta mañana.